infinita misericordia que podemos creer en esta promesa. Ayúdanos a prepararnos para ayudar a preparar a otros. Queremos implorarte que todo sea para honra y gloria a tu nombre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén. Bueno, en esta noche vamos a tener un tema. Yo voy a estar grabando la presentación para después poderla montar en el canal de YouTube de apocalipsis14.com para que tengan las referencias. Hay bastante información para cubrir y pues es necesario poder ir un poco rápido para poder cubrir todo el tema. Bueno, el tema es preparados. Hoy es abril 5 del 2018. Vamos a comenzar con la presentación de la página de apocalipsis14.com. También tenemos el canal en YouTube en el cual ustedes pueden descargar materiales de Daniel y Apocalipsis, básicamente. También hay un llamado que el Señor está haciendo en Isaías 55, capítulo 55, verso 6, que nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todavía la puerta de la gracia está abierta y es necesario que podamos nosotros recurrir, hermanos, en arrepentimiento y confesión incluso de nuestros pensamientos inicuos. Es tiempo para poder consagrarnos completamente a nuestro Señor. Bueno, Apocalipsis, las escenas finales de la historia están concentrándose antes de, digamos, la secuencia profética nos está ubicando en Apocalipsis 12 y 14. Y en la presentación que van a ustedes a ver, está digamos, lo que ya nosotros sabemos con relación a la identificación de los principales protagonistas de las escenas del fin que encontramos en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Habla de una bestia que sube del mar. Nosotros sabemos que ese es el sistema papal. La bestia que es el sistema papal, pues nos lo describe Juan en términos de lo que él vio hacia atrás, hacia el pasado, a lo que escribió Daniel. Encontramos al leopardo describiendo al imperio griego, los pies como de oso al imperio medo-persa, la boca de león en el verso 2 nos habla de Babilonia, y nos habla que el dragón, quien es Satanás, le da su poder y su trono y su grande autoridad. Después viene la descripción de cómo este poder iba a perseguir al pueblo de Dios. En el verso 5 nos habla del periodo de 1260 años en el cual persiguió y trató de destruir a la simiente de Dios en la tierra. Finalmente, pues se nos habla que este poder iba a recibir una herida de muerte, y pues este poder pues finalmente va a tratar de nuevo para acabar y destruir al remanente de Dios. Y ya en el verso 11 de Apocalipsis 13
encontramos que dice en la primera parte, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya nosotros vamos a identificarla, pero básicamente ya nosotros sabemos qué poder es este, qué representa este poder. Entonces, Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos describe a Roma papal, lo que ha sido la obra de Roma papal desde el momento en el cual se consolida como poder, que es en el año 538 hasta llegar al año 1798, cuando recibe una herida de muerte. Y ahora en el verso, cuando este poder recibe una herida de muerte, también se nos habla que hay otra bestia que va a subir de la tierra. O sea, la bestia que sube del mar, que es el sistema papal, recibe una herida, y entonces en ese momento tiene que venir otra bestia que es una bestia que sube de la tierra. Dice en el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea, este poder va a tener la característica que tiene cuernos como de un cordero, pero terminará hablando como un dragón. Verso 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia, o sea que va a estar en presencia de la bestia que sube del mar, que es el sistema papal, en presencia de ella. Aquí ya nos habla de una fase que es, por decirlo así, es Roma religiosa mientras tiene la herida mortal. Dicen, y sigue diciendo el verso 12, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Entonces ese sistema, este poder va a hacer que toda la tierra adore al sistema papal cuya herida de muerte fue sanada. O sea, ya esa es la tercera fase de Roma. Entonces, Roma religiosa, fase 1, es la bestia que antes de que reciba la herida mortal. Roma religiosa 2 es desde el tiempo en el cual ella se oculta ante todo el mundo, y es la que estamos viendo en este tiempo. Y viene otra siguiente fase que es Roma religiosa 3, cuando la herida de muerte va a ser sanada. Ese momento es cuando ella retome de nuevo todo el poder que tenía antes de 1798. Nosotros siempre considerado que la representación de esta nación es la bestia que sube a la tierra, que justo en el año de 1798 está presente cuando recibe el papado la herida. ¿Quién es esa bestia? Entonces hay unas notas de John Wesley. En sus notas sobre Apocalipsis 13:11, él escribió lo siguiente, dice, refiriéndose a Apocalipsis 13:11, dice, y vi otra bestia salvaje, dice, él viene para confirmar el reino de la primera bestia, o sea, el sistema papal. Dice más adelante, él aún no ha venido, aunque no puede estar muy lejos, porque debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Y pues menciona que está muy cerca de esa nación. Está tomado de las notas de Wesley sobre la Biblia, página 559. Ahí también ustedes encuentran la referencia donde pueden bajar el material. Ahora, ¿qué nación fue la tierra que ayudó a los protestantes a huir del sistema papal? Al momento que la bestia sube del mar, o sea el papado, que recibe la herida de muerte, ¿qué poder político mundial se encontraba naciendo en medio de un territorio despoblado justo en el año de 1798? Hay una sola nación o un solo poder que califica, que es Estados Unidos de Norteamérica. Voy a darles unas fechas importantes del nacimiento de este poder. El 4 de julio de 1776 se da la Declaración de Independencia. En 1783 se da el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos por parte de Inglaterra, en el Tratado de París. En 1787 se da la formulación de la Constitución, que es el 17 de septiembre. Es muy importante que tengamos en cuenta esta fecha, que es la formulación de la Constitución de los Estados Unidos, porque vamos a hablar específicamente mucho sobre la Constitución de Estados Unidos en esta presentación.
En 1791 habla de la adición de la Declaración de Derechos que se dio el 15 de diciembre. En 1798 se da la doctrina de los derechos de los estados. Y en 1798 al final, que es justo en el momento en que se da la herida de muerte al sistema papal, se da inicio de una guerra naval con Francia, exactamente en el mismo año cuando Roma papal está recibiendo una herida como de muerte por parte también de Francia. Entonces no hay manera de perder quién es este poder. Y me tomo el tiempo de poder explicar esto porque es muy importante que las personas que no han estudiado las profecías asociadas con Estados Unidos y el papado pues tengan un contexto histórico de lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces las naciones europeas están recibiendo los azotes del dominio del sistema papal. Y ¿qué atrajo tanta gente desde Europa hacia América? En la gran controversia, versión 1888, página 294, dice la hermana White: el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Entonces eso fue lo que motivó a que las personas, los peregrinos, los inmigrantes europeos que estaban recibiendo las persecuciones todavía del papado, huyeran a América como la nación, como la tierra que le proveyó el sustento a la simiente de nuestro Señor hasta el periodo en el cual, digamos, desde el momento en el cual se declaró como nación defensora de la libertad de conciencia. Eso fue llamando a mucha gente a que vinieran a América. Hay algo algo muy importante de la historia de Estados Unidos, de la parte de los peregrinos. Uno de ellos fue Roger Williams. Les estoy mostrando un diagrama, una foto, una gráfica, un dibujo de Roger Williams llegando a Rhode Island. Por favor, recordemos a Rhode Island porque vamos a hablar más adelante sobre Rhode Island, del estado de Rhode Island. Dice: 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo y, como los peregrinos, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ello se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. O sea, de todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, el único que entendió la importancia de la libertad de conciencia independientemente de los credos fue Roger Williams. Eso está tomado de la gran controversia, página 295. Y hay una estatua, una esfinge de Roger Williams que tiene una carta en su mano que dice la libertad del alma, y lo escribió en 1636. Dice la hermana White en el conflicto, la gran controversia, página 291, dice: Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Él fue el primero que habló de libertad de conciencia, él fue el primero que habló que el gobierno civil tenía que estar amparando la libertad de conciencia. Más adelante en el párrafo 2 de la página 295 dice: la asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatorio, so pena de multa o de encarcelamiento, y eso fue algo que se comenzó a dar en Estados Unidos también, que se dio la libertad pero se comenzó a forzar también el culto en Estados Unidos. Dice: William reprobó tal ley, y la peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a hombres de diferentes credos a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre.
Forzar a concurrir a los cultos públicos a los religiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Entonces él fue el que estableció la base de la libertad religiosa en Estados Unidos. Él tuvo que huir, él fue expulsado, por decirlo así, del territorio donde él estaba predicando. Los sentenciaron a ser desterrados a las colonias y finalmente, para evitar que lo arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. La Gran Controversia, página 296. Dice: durante 14 semanas, cuenta él, anduvo vagando en medio de la inclemencia del invierno. Dice, hasta que encontró refugio en una tribu de indios cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. Y aquí es donde quiero llegar. Dice, después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos que reconoció en pleno sentido de la palabra los derechos de libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Roger Williams era que cada hombre debía tener libertad para orar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, que es Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Esto es muy importante, esto es historia de Estados Unidos. Para todos los que están viviendo en Estados Unidos es necesario que revisen la historia, porque vamos a ver más adelante por qué es tan importante este evento histórico para ver en dónde está el protestantismo en este momento, qué tan débil está el protestantismo y cuán cerca está el fin de Estados Unidos, precisamente por toda la historia que nos está recordando que donde nació el protestantismo, donde llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos, fue Rhode Island. El estado de Rhode Island fue la base fundamental de la libertad religiosa como la conocemos hoy actualmente en la República Americana de los Estados Unidos. Por favor, recuerden esto, quiero que lo recuerden porque es muy importante para la presentación. Dice más adelante la hermana White en la Gran Controversia, página 297, en el antiguo documento de nuestros antepasados expidieron como su carta de derechos la Declaración de Independencia. Ellos declararon que eran hechos, habían sido investidos por el Creador con derechos inalienables. Y más adelante dice, los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre las conciencias. Entonces, ¿cómo se pervirtió más adelante este principio de libertad para corromper la joven nación americana? Entonces, como todo el mundo escuchó que había una tierra que tenía libertad de conciencia, que podían venir a expresar cómo era su creencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo, dice la hermana White. Las colonias se multiplicaron con rapidez por una ley especial de Massachusetts, ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. Y muchos llegaron a Rhode Island, y allá es el desembarco en las playas del Plymouth, en Nueva Inglaterra. Dice, con el fin de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas su subsistencia y se acomodaban a una vida de frugalidad y de trabajo.
No pedían de aquel suelo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Se conformaban con el progreso lento pero firme de su estado social. Soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad, hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Por eso es que sabemos y entendemos que la profecía de Apocalipsis 13:11 en adelante, cuando habla de la bestia que sube a la tierra, es Estados Unidos como nación. Dice aquí algo muy importante con relación a lo que vamos a estudiar más adelante, en dónde está el poder y la fuerza de Estados Unidos. Y vamos a ver con eventos actuales cómo estamos ya a puertas de que se dé la sentencia de que esta nación va a comenzar a hablar como dragón. Dice en la Gran Controversia, página 298, la Biblia era considerada como la base de la fe y quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces de salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Esto es básicamente los pilares fundamentales de Estados Unidos como nación. Es una iglesia sin papa y un estado sin rey. O sea, aquí está la base del protestantismo y del republicanismo. El protestantismo, iglesia sin papa, y republicanismo, un estado sin rey. Entonces, los dos principios, el republicanismo es un estado sin rey y el protestantismo es una iglesia sin papa. Ahora vamos a mirar la confirmación en la Gran Controversia, página 441, nos hablan de lo importante que es la Constitución de los Estados Unidos con relación al cuidado de la libertad civil y religiosa, y que esto es la base del secreto del poder y de su prosperidad. Dice ella, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, refiriéndose a Apocalipsis 13:12, dice, los cuernos semejantes a los de un cordero representan su juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Más adelante dice, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Entonces aquí voy a leer la parte clave de este párrafo. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Ahora entonces dice, millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le dio dónde está el secreto de su poder y de su prosperidad? En el republicanismo y el protestantismo. Esos son los fundamentos, los principios fundamentales de la nación. Entonces hay dos cuernos asociados con lo que simboliza un cuerno en la profecía, es poder, una nación o un poder. Y cuando dice que ese cuerno tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, es el republicanismo, que es libertad civil, y el protestantismo, que es libertad religiosa, vinieron a ser el secreto de su poder porque hubo libertad de conciencia. Es muy importante que esto lo entienda la nación americana, porque esto es lo que está en juego para este tiempo y vamos a ver, como les digo, con los eventos que estamos viendo, qué tan cerca está el momento en el cual se van a debilitar y se van a arrancar estos dos cuernos.
Cuando estos dos cuernos, la libertad civil, que es el republicanismo, y la libertad religiosa, que es el protestantismo, veamos que están siendo debilitados, vamos a saber que esta nación va a hablar como dragón y finalmente se convertirá en el poder perseguidor porque va a comenzar a hablar como dragón. Y eso nos lo dice Apocalipsis 13:11 y 13:12, que pues comienza a hablar de la bestia que sube a la tierra. Ahora en la página 552 de la gran controversia dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. No hay nada más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 dijo: anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Y qué le ha impedido al Papa conseguir sus fines? ¿Cómo el papado podrá conseguir estos fines? Hay una diapositiva, una foto tomada, ahí está la referencia tomada del Congreso de los Estados Unidos. Hay una ilustración que muestra al Papa León XIII trepando a través de una urna en un esfuerzo por llegar a una firma en la pared que dice: el Congreso no hará ninguna ley con relación al establecimiento de religión y la Constitución. Otras noticias pegadas en la pared de atrás declaran: cada católico debe adherirse rígidamente a las enseñanzas de los pontífices romanos. Todos los católicos deben hacer lo que esté en su poder para hacer que las constituciones de los estados y la legislación sean modeladas en los principios de la verdadera iglesia, que es la Iglesia Católica. Y dice: y todos los católicos deben penetrar donde sea posible en la administración de los asuntos civiles. Cada uno es escrita como una encíclica papal. Entonces, lo que ha impedido que el Papa llegue a tocar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es el voto popular. Y eso fue lo que defendió Abraham Lincoln mientras estuvo vivo, y eso fue lo que lo sostuvo a él durante la guerra de secesión americana, pues que ustedes que están viviendo en Estados Unidos saben más de historia, pero es necesario que la refresquen. Entonces, dice la gran controversia, página 441, sigue diciendo: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción en lo que profesa ser y lo que practica. La nación así representada, que es el hablar de la nación, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. O sea, las naciones hablan por medio de sus actos, o sea, las leyes de sus autoridades legislativas y judiciales. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto, porque vamos a estar escuchando ya cómo la nación americana ya está comenzando a hablar como dragón a partir de los actos de las autoridades legislativas y judiciales en función de los dos principios: el republicanismo, que es libertad civil, y el protestantismo, que es libertad religiosa. Entonces sigue diciendo: por estos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como un dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, que es la descripción de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Entonces, esta nación, Estados Unidos, vendrá a comportarse como se comportó la bestia semejante al leopardo, que fue representada por el dragón y que le dio la autoridad Satanás mismo.
Entonces, la nación americana, que está representada por un bisonte, tiene dos cuernos, que son ¿quién? El protestantismo, que es libertad religiosa, y el republicanismo, que es libertad civil. Entonces, los dos cuernos, que son el republicanismo y el protestantismo, también son dos principios. Es un estado sin rey y es una iglesia sin papa. Ahora, ¿qué sucederá cuando estos dos cuernos sean quebrados? Entonces, cuando un animal, por ejemplo un rinoceronte, se le quita el cuerno, pues ya no tiene poder, ya va a estar escondiéndose y ya va a entregar toda su autoridad. Entonces, cuando los dos cuernos, que son el republicanismo y el protestantismo, que vinieron a ser los principios fundamentales de la nación y que son el secreto de su poder y de su prosperidad, se han quitado del medio, la nación americana cumplirá la profecía que hablará como dragón. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que suceder entonces para que hable como dragón? Para que el republicanismo, que es libertad civil, y el protestantismo, que es libertad religiosa, desaparezcan, y estos dos principios, que es un estado sin rey y una iglesia sin papa, ¿qué tiene que suceder? Pues que estos dos principios tienen que ser debilitados y luego arrancados para que esta nación pueda hablar como dragón. ¿Qué tan debilitado está el protestantismo en América? Sabiendo que es una nación que nació como nación protestante. ¿Qué tan lejos está de ser arrancado este poder? Acuérdense que vamos a hablar de dos poderes, el republicanismo y el protestantismo, y vamos a comenzar a hablar sobre el protestantismo. De una página que es la Christianity Today, con fecha de septiembre 25 del 2015, habla de una encuesta que se hizo a los pastores protestantes americanos, y señala el titular, dice: desde anticristo a hermano en Cristo. ¿Cómo los pastores protestantes ven al Papa? O sea, ya a todos los protestantes se les olvidó la historia sobre el sistema papal, y ya dice el artículo, más de la mitad de los pastores evangélicos dicen que Francisco es su hermano en Cristo. Aquí se entrevistó, el estudio cubrió a 1000 pastores protestantes senior, o sea, de experiencia. Y dice casi 4 de cada 10 dicen que el Papa es conocido por su humildad y su preocupación por los pobres, y ha tenido un impacto positivo en sus opiniones de la Iglesia Católica. Casi 2/3 consideran a Francisco como un cristiano genuino y un hermano en Cristo. Entonces el tema es que ya la nación americana, todos los pastores que están representados en este estudio, están viendo a Francisco como un hermano, o sea, están viendo al sistema papal ya no con los ojos del protestantismo, sino con los ojos de la comodidad de Estados Unidos, de lo que ha pasado en Estados Unidos. La historia de Estados Unidos está olvidándose de las manos de ellos. Ahora, algo más reciente de una encuesta que hizo Gallup, dice el artículo, está tomado de febrero 17 del 2018 de CNS News. El titular es: Gallup dice mayoría de los americanos ya no son protestantes. La mayoría de los americanos en el 2017 no se identificaron como protestantes, según la encuesta de Gallup realizada durante el año. Y las diferentes confesiones religiosas tienden a concentrarse en ciertas áreas geográficas. Aproximadamente la mitad de los americanos, o sea, un 48%, se identifican como protestantes u otros cristianos que no son católicos ni mormones, dijo Gallup en su análisis. O sea, ya para este momento el 48% de la población americana apenas se considera protestante, y esto incluye a otros grupos cristianos. Ahora vamos a ir a la página de Gallup como tal, y estoy leyéndoles ya de la página de Gallup, febrero 9 del 2018, dice: los estados religiosamente distintos de América.
y se destacan de esta historia. Hay tres resaltados, tres temas principales. El primero, que los protestantes siguen siendo dominantes en los estados del sur, o sea, ya no es en toda la nación, sino solamente se ubica en los estados del sur. Segundo, que los católicos más prominentes en los estados del este son los estados del este y del medio oeste, o sea que ya está comenzando a verse la prominencia y la importancia de los católicos en Estados Unidos, y porque allí se concentra los estados con el poder en Estados Unidos. Y tercero, estados con mayor identidad de no religión están en los extremos norte de la nación. Ahora, interesante, en esa página habla de lo siguiente, habla de los estados más protestantes en el 2017. Está Alabama con un 77%, y el estado menos protestante en la nación es Utah, con el solo 12% de identificación protestante, debido a que este estado está poblado está concentrada la población mormona mayoritaria en ese estado. Ahora vamos a mirar el mapa. Está mostrando los protestantes. Digamos, hay unos rangos de concentración de protestantes. Está más alto por encima del promedio por debajo del medio, y el más bajo. Y vemos en el mapa que Utah y los estados de Nueva York, los estados de Maryland, de Connecticut, de New Jersey, y especialmente el estado más pequeño de Estados Unidos, que es Rhode Island. Ahora acordémonos de lo que les dije al principio. Entonces, en la siguiente página que ustedes van a encontrar, habla de los católicos que están viviendo en el este y en el medio oeste. Dice, el 23% de todos los estadounidenses se identifican como católicos, pero hay una gran variación en la representación católica en todos los estados, desde el 44% en Rhode Island, el estado más católico de la nación, hasta el 6% en Alabama, que es el estado más protestante. Entonces, para que recordemos la historia de Roger Williams, que él se estableció en Rhode Island y fue el estado en el cual se estableció la libertad de conciencia y la libertad de culto en Estados Unidos. Y ya la nación americana, a nivel muy simbólico, ha conquistado de nuevo a Rhode Island para ella. Estos son datos, hermanos, del 2017, publicados hace menos de un mes, en febrero, sí, más o menos ya un mes, en febrero 18, pero en febrero 9 por Gallup. Y aquí nos dice, también nos muestra el mapa de los estados más católicos, y encontramos precisamente los estados del este y del oeste, que son los estados más católicos. Entonces ya la nación americana está fragmentada y está cada vez con mayor presencia de católicos, y Rhode Island ya es de los católicos. O sea, es muy significativo esto, hermanos, para la historia de Estados Unidos, porque en Rhode Island fue donde Roger Williams estableció la libertad civil y la libertad religiosa, que vino a ser el pilar, la piedra angular de la formación de la nación americana. Y ¿qué está haciendo el papado para acercar para conquistar a las diferentes estados, a los diferentes edades? Hay un artículo de febrero 17 del 2018, también del Catholic Herald, que dice cómo las redes sociales están llevando a los milenialistas a Roma. O sea, todos los caminos están llegando a Roma.
Habla de un señor que es Anthony Bird. Antes de cumplir los 20 años él era ateo. Él dice que pues quiso probar diferentes opciones, y dice que lo llevó a algunos recursos. Ya encontró a un canal de YouTube de C.S. Lewis, que es un canal Instagram en publicaciones de los adolescentes católicos, y dice que él se sintió atraído por el catolicismo y entró en una iglesia parroquial y habló con un sacerdote. Entonces internet, hermanos, está haciendo que el tema de los blogs, de los jóvenes que están buscando información, está haciendo de que el papado sea la figura, de que Roma sea lo que se está escuchando, y todos ellos están con la cara que se está presentando ahorita de Roma. Pues ellos son los que están haciendo el cambio en la identidad de Estados Unidos como tal. Ahora la pregunta es si los jóvenes del mundo están llegando a Roma por el tema de YouTube, por los canales de las redes sociales. ¿En dónde están los jóvenes fieles hijos de Dios que tienen que denunciar los engaños de Satanás, los engaños del sistema papal? Tenemos que orar mucho, hermanos, para que los jóvenes del pueblo de Dios se fortalezcan, porque cada vez vamos a estar más aislados, cada vez vamos a estar más solos en esta batalla espiritual. Y pues todo el mundo se está uniendo ya, volviendo y regresando a Roma. Ahora, ¿qué tiene que suceder entonces para que se debilite se debilite el protestantismo y se debilite la libertad civil? Entonces recordemos: republicanismo, que es libertad civil; protestantismo, que es libertad religiosa; es un estado sin rey, que es republicanismo, y una iglesia sin papa, que es el protestantismo. Ahora, estos dos principios deben ser debilitados y arrancados. Ya vimos lo que fue el protestantismo, y ahora vamos a mirar el republicanismo, que es la libertad civil en América. ¿Y qué tan lejos está de ser debilitado y arrancado? ¿Cuál será la señal inequívoca de que este poder terminará hablando como un dragón? Entonces, la señal para el pueblo de Dios que ha llegado el fin de la libertad civil en Estados Unidos y el fin de la libertad religiosa, combinados para destruir al bastión que quede aún del protestantismo, es la ley dominical nacional en Estados Unidos. Eso lo sabemos por medio de las profecías bíblicas y por medio del don de profecía. De la gran controversia, página 590, párrafo 2 en 578 y 590, voy a leer lo siguiente: los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho y a la persuasión o a la fuerza. O sea, ya llegará al punto en el cual esta nación estará hablando como dragón. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Presten atención, dice: la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. El conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ellos lamentarán la gran maldad en el mundo, y en segundo lugar el testimonio de los maestros religiosos, que el degradado estado de la moral es causado por la profanación del domingo. Grande será la indignación excitada contra todos los que se niegan a aceptar su testimonio. Este libro, hermanos, de la gran controversia es tan importante, tan fundamental, que lo entendamos, que lo estudiemos, que lo escarbemos, que busquemos las referencias, que entendamos las secuencias históricas proféticas que muestra,
porque sabemos que viene esa ley dominical y está a punto de darse. Ahora, ¿cómo puede darse una ley nacional dominical si la primera enmienda prohíbe eso? La primera enmienda dice: el Congreso no podrá hacer ley ninguna con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Entonces, para que haya una ley dominical tiene que derogarse la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Tiene que haber una enmienda constitucional para derogar la primera enmienda. Ahora, dice la hermana White, sigue diciendo en la gran controversia, dice: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Esto está tomado de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318. Ustedes van a encontrar la presentación, toda esta información que estoy leyéndoles. Dice: la lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ella escribió esto, hermanos, en el tiempo en el cual estaba dándose ya los pasos para la ley dominical en Estados Unidos, en 1888, pero por incredulidad el pueblo de Dios tuvo que volver al desierto y estamos en ese punto, pero ya llega el momento en el cual se va a dar el tiempo para la venida de Cristo. Lo que el pueblo de Dios, lo que el Señor está esperando es que el pueblo de Dios esté listo, hermanos. Dice: ya se ha instado a los legisladores de la nación de Estados Unidos a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Entonces, cuando estemos escuchando, hermanos, el tema de la enmienda constitucional, de que se están dando los pasos para una enmienda constitucional, es el tiempo en el cual nos hace la pregunta. Dice: bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento, y que será que la imposición de la observancia del domingo. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Entonces, esto fue en 1888, pero sabemos que la profecía se repetirá y estamos a puertas que eso se dé, y vamos a verlo con las diapositivas que vamos a seguir. La pregunta que ella nos hace dice: ¿estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Esa es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. Ahora, ¿estamos escuchando ya las voces para una enmienda constitucional en los Estados Unidos? ¿Derogarán directamente la primera enmienda o cuál va a ser la estrategia? Entonces, ¿estamos escuchando, hermanos, a las voces para derogar alguna de las enmiendas de Estados Unidos? Porque no van a ir con la primera enmienda directamente, sino van a ir a derogar una que está en boga y está en este momento, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, se van a ir por ese lado. Dice la hermana White, hermanos, en la Review and Herald 20 de abril de 1905, párrafos 13 y 14, lo siguiente. Habla ella y dice: no hay un lugar en América de mayor importancia que Washington. Los desarrollos recientes en este lugar muestran que nuestros hermanos se mudaron allí muy pronto y los ángeles del cielo dirigieron su curso, y porque se está despertando a hombres de influencia para estudiar la verdad en este momento. Entonces se está buscando, eso es lo que tenemos que lograr hacer. Habla de que tenemos que estar mandando, hermanos, ministros designados, misioneros,
para que se ejerza en las mentes del pueblo una influencia a favor de la verdad. ¿En dónde? En Washington. También menciona Filadelfia y otros lugares importantes deben ser trabajados. Los evangelistas deberían encontrar su camino en todos los lugares donde las mentes de los hombres estén agitados por dos temas. Entonces, cuando se agiten estos dos temas, hermanos, estamos en tiempos que se aproxima la noche y vendrá la persecución muy pronto. Dice, tenemos que estar para despertar a las mentes cuando se estén agitadas, que la cuestión de la legislación dominical número 1 y de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Dice, es el descuido de los adventistas del séptimo día mejorar estas oportunidades providenciales para presentar la verdad que carga mi corazón y me mantiene despierta noche tras noche. Entonces, cuando escuchemos la agitación, se agiten los temas de la cuestión de la legislación dominical, y segundo, que se hable de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, es la oportunidad que tiene el pueblo adventista para dar el último mensaje, hermanos, antes del fuerte pregón, antes que venga la ley dominical. Y vamos a mirar esto, si ya están hablando de derogar alguno de las enmiendas de la Constitución, a partir del esfuerzo que se quiere para implantar de nuevo la moralidad. Eso sucedió en América cuando llegaron todos los peregrinos. Se implantó la moralidad por ley, y por eso se tuvo que hablar de la Constitución para que se diera la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Vamos a mirar un artículo de febrero 12 del 2013 de América, que es la revista jesuita. Dice, derogar la segunda enmienda y todo asociado con el debate al control de armas. La segunda enmienda impide el poder del gobierno para regular la venta o posesión de armas de fuego. Entonces están yéndose por el lado de la segunda enmienda, que es que le permite a todas las personas portar armas para defenderse, y todo el tema de los asesinatos, de las masacres que se están dando. Dice el artículo, habla de los asesinatos en Newtown, que sucedió ahorita, que fue en diciembre de ese año, los tiroteos en masa en Virginia, en Fort Hood, en Tucson, en Aurora, en Oak Creek. En los últimos 30 años habla de 62 tiroteos, y habla de que desde 1999, cuando se dio el ataque en Columbine School, donde ha habido 130 tiroteos en escuelas. Casi la mitad involucró a muertes o lesiones múltiples. Entonces los jesuitas, que son los que están armando toda esta estrategia, hermanos, están moviendo todos los brazos de su poder en América. Ellos saben el plan que están siguiendo, y desde febrero del 2013 comenzaron a hablar del tema del control de las armas. Ahora miremos una senadora, esto se dio en marzo 26 del 2015. La senadora de Arizona habla de que para volver a tener un renacimiento moral, están erosionando lentamente la religión en cada oportunidad que tenemos, y dice, probablemente deberíamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada americano asista a una iglesia de su elección el domingo, para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral. O sea, se está buscando un renacimiento moral, pero se está queriendo imponer por ley, y habla del domingo. Ahora, más reciente, en febrero 16 del 2018, dice, esta es una fuente del Knox News, eliminar la religión de las escuelas contribuyó a los tiroteos. Entonces la hermana White, en la Review and Herald que les cité antes, está diciendo, cuando se habla del tema de la religión en las escuelas, es tiempo para que nosotros proclamemos el mensaje del tercer ángel antes de que llegue la ley dominical.
porque ya para ese momento lo que vamos a hacer es que vamos a dar fuerza al fuerte pregón, pero para este tiempo tenemos que estar predicando Apocalipsis 14 del verso 6 al 11, hermanos. Habla de que los tiroteos llevó a que fuera un tema de la salud mental de quien disparó. Y dice, cuando estaba en la escuela secundaria en la década de 1980, llevaba una navaja todo el tiempo en la escuela. Durante la temporada de caza era común ver rifles en los estantes de las ventanas traseras de las camionetas en el estacionamiento de la escuela. Claramente fue un momento diferente, pero se estaba haciendo esa que la gente piense otra vez en el tema de que haya la religión de nuevo en las escuelas. Entonces se da la libertad, se lleva a que la gente piense que hay libertad, y se da ahora el movimiento contrario a que tenga que forzarse a que la gente tenga religión, y eso es lo que va a generar que esta nación hable como dragón. Febrero 15 del 2018 habla Huffington Post. El candidato republicano defiende el regreso de la oración al salón de clases para detener los tiroteos escolares. Entonces se está hablando es de que se tiene que volver a la religión, a la oración en las escuelas, y pues vamos a ver que más adelante se va a hablar es precisamente de uno de los mandamientos, y esa es la oportunidad que vamos a tener para presentar los verdaderos 10 mandamientos. Febrero 20 del 2018 habla de Daily Princetonian, dice: detener tiroteos, habla de derogar la segunda enmienda. Acuérdense que la estrategia es derogar la primera enmienda, pero lo van a hacer a través de la segunda enmienda. O sea, cuando se sature Estados Unidos de muertes, de asesinatos en las escuelas, en las vías públicas, cuando la gente esté saturada de ver tanta muerte por medio del tema de las armas, van a reclamar, hermanos, el tema de que se derogue la segunda enmienda. Dice el titular: detener tiroteos, derogar la segunda enmienda. Se habla de febrero 14 del 2018. Los Estados Unidos de América experimentaron su último tiroteo en la escuela, 17 muertos y 14 heridos. También menciona a diciembre 14 del 2012, que es la escuela primaria Sandy Hook, que sufrió o que dejó 26 muertos, 20 niños y 6 educadores. Abril 20 del 1999, la masacre de Columbine, donde dejó 15 muertos. Y desde ese momento, desde Sandy Hook, ha habido más de 400 muertos en tiroteos escolares. Y preguntan ellos, ¿qué se ha hecho? Y la respuesta es nada. Ahora dice el mismo artículo, dice: en esencia, ningún individuo sería dueño de un arma, y es por eso que debemos derogar la segunda enmienda para que esto suceda. Si la segunda enmienda protege los derechos individuales a las armas de fuego, evitaría que se produzcan dichas restricciones, y tales restricciones son cruciales para prevenir las muertes relacionadas con armas de fuego. O sea, se está llamando a derogar la segunda enmienda, y para que eso se dé, tiene que darse una convención estatal, hermanos. Y ya para que se dé esa convención se necesitan 32 estados. Solamente faltan, de esos 32, solamente faltan 6 estados. No les alcancé digamos, esa información no la tengo acá, pero pues les puedo dar las referencias en las cuales solamente faltan 6 estados para pedir una convención estatal, una convención nacional, y en esa convención nacional se haría el tema del cambio a la Constitución, o sea, a la derogación de la segunda enmienda, pero van a pasar una serie de enmiendas, y la primera enmienda es la que nos interesa estar atentos, porque esa va a ser la que lleve a la ley dominical. Ahora, en un artículo de febrero 23 del 2018 de la Asociación de Familias Americanas, dice: firme esta carta abierta a las escuelas de los Estados Unidos.
La Asociación de Familias Americanas está pidiendo a todas las escuelas del país que coloquen esta declaración en las marquesinas de la escuela o letreros escolares por una semana. Y el aviso es número 6, que dice no matarás, o sea, se está haciendo referencia al sexto de los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, con esta información lo que quiere nuestro Señor es que aprovechemos la oportunidad que el enemigo está armando la estrategia para que sea el tema de la ley dominical lo que finalmente se exponga como el asunto de que está vuelta la nación nada porque se está derogando el tema del domingo. Estamos viendo ya las gotas de eso, hermanos, y estamos viendo cómo se está planeando eso. Esto es una planeación maquiavélica, una planeación terrible, oscura, porque como a partir de las muertes de todas estas personas que están siendo, ustedes pueden investigar sobre el tema del MK Ultra, de cómo están ellos manipulando las mentes de las personas a que cometan estos asesinatos, está llevándose y conduciéndose a las masas en Estados Unidos para que abiertamente y públicamente van a derogar la primera enmienda, que es la que está protegiendo al pueblo de Dios de la persecución que se avecina. Entonces, por eso es que tenemos que aprovechar esta información, estas gotas ya de los juicios, hermanos, que van a comenzar a caer sobre Estados Unidos, porque como dice el profeta Isaías, han invalidado la ley y es tiempo de actuar. Entonces, perdón, dice más adelante, habla de colocar al tema de no a las drogas, de no a la intimidación, y específicamente dice colocar el aviso de no matarás, y que este es el sexto de los 10 mandamientos. También habla en febrero 28 del 2018 del New York Daily News, los lectores se silencian en una huelga escolar, y habla debido a que hay falta de creencias religiosas, no hay escuela dominical, no hay asistencia a la iglesia, se han eliminado las leyes azules. Habla de que, lo crean o no, Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque su gente era malvada. Habla de la última atrocidad, hay 17 personas jóvenes fueron asesinados a tiros por una persona llamada Desquiciada. Y preguntan ellos cuándo se va a detener todo esto. Y pues la respuesta es que no hay nada, no se está haciendo nada. En otro artículo de Washington Times, febrero 24 del 2018, más Dios, no menos armas, es lo que América necesita. Entonces está toda la contraparte del tema de la parte moral. Y dice lo que tenemos que hacer, miren lo curioso, y vamos cuando finalicemos vamos a terminar con estos textos, pero ellos lo están diciendo en términos de lo que dice, pasamos décadas eliminando a Dios de todos y finalmente se hizo a un lado, pero no está funcionando, nuestro país está en caos. Ahora, ¿qué se está buscando? La laicidad, o sea, de laicos, no está funcionando. Entonces se tiene que volver a ¿qué? A que haya sacerdotes, a que haya curas, porque el laico no está funcionando en Estados Unidos. Dice el artículo, así que ahora es momento de confesar, arrepentirse y orar, y confesar, arrepentirse y orar un poco más. Entonces aquí no se está diciendo tenemos que confesarnos a Dios, sino está diciendo, mire, los laicos no funcionaron, tenemos que volver a los sacerdotes, o sea, a implantar la Iglesia Católica para que la gente se confiese ante un cura, se arrepienta y ore, pero ya no es como la nación americana protestante que se inclina y se confiesa ante Dios, sino se está buscando que sea ante un cura. Ahora, febrero 17 del 2018, Breitbart dice, el representante republicano Romney dice, haré algo sobre el control de armas, pero no necesariamente para la gente normal, y algunas libertades se perderán. Dice más adelante, se va a trabajar el tema de las armas, pero dice algo,
pero algunas libertades van a tener que abandonarse para garantizar que las personas inestables no tengan acceso a esas armas. O sea que está ya condicionando exactamente lo que sucedió con la ley patriota, que derogó todas las libertades civiles y constitucionales del Estado de los americanos en función de que se diera el tema del terrorismo. Entonces, con el tema de las armas, dicen ellos, bueno, ustedes quieren que no haya armas, que no haya matanzas, que no haya asesinatos en las escuelas, pero entonces, ¿qué va a tener que hacer? Pues que ustedes van a entregar algunas libertades. ¿Y cuál es esa libertad que se busca? Pues la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que habla de que el Estado no va a imponer ni favorecer ninguna religión. Y con favorecer el domingo, o sea, con imponer el domingo, están favoreciendo a la Iglesia Católica, que es la que tiene esa marca, porque esa es la marca de la bestia. Ahora, marzo 1 del 2018, nos estamos acercando. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es abril 5. Hace un mes salió esta noticia. Marzo 1 del 2018, CNN News. Acuérdense que era la parte judicial y la parte legislativa los que van a estar hablando del tema de la enmienda, de quitar la enmienda constitucional que está evitando de que el Estado dé leyes con relación al domingo. Dice, marzo 1 del 2018, está hablando el Poder Ejecutivo. Debido proceso, dice Trump, dice que hay que hacer es que tome primero las armas de fuego y luego vaya a la corte. El problema es que la quinta enmienda de la Constitución dice que nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Entonces lo que está diciendo Trump es que él defiende la Constitución, pero por otro lado está socavando la Constitución por medio de la quinta enmienda. Habla de que esto sucedió en una reunión bipartidista sobre el control de las armas en la Casa Blanca, mientras que Mike Pence hablaba sobre las restricciones de las armas y hablaba del debido proceso. Pues Donald Trump dijo, no, tomemos las armas primero, o sea, controlémoslas y ahora sí vayamos a la corte para que sea del debido proceso. Pero esto es una violación a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y ahora, hermanos, febrero 27 del 2018, por el lado judicial, dice, ex juez de la Corte Suprema dice derogar la segunda enmienda. El ex juez de la Corte Suprema, hermanos, es el representante, digamos, de la rama más importante del Poder Judicial en Estados Unidos. Ellos deben conocer la Constitución, deben saber de qué trata la Constitución. Y este ex juez está recomendando precisamente que se derogue la segunda enmienda. Dice, el ex juez de la Corte Suprema, John Paul Stevens, está pidiendo la derogación de la segunda enmienda, denunciando el derecho a portar armas como ¿qué? Como obsoleto y malentendido. Entonces, si se considera esto para la segunda enmienda, hermanos, si el pueblo americano va a estar en un caos, en una conmoción terrible, ellos van a querer decir, necesitamos volver a Dios, necesitamos la moralidad de nuevo y necesitamos leyes, y por eso necesitamos que también la primera enmienda sea catalogada como obsoleta y malentendida, pero lo están haciendo con la segunda enmienda. Y dice más adelante, si bien las protestas se han centrado hasta ahora en implementar nuevas restricciones a las armas semiautomáticas y fortalecer los controles o antecedentes para la compra de armas, escribió, dice, derogar la segunda enmienda resultaría en un cambio más duradero. ¿Cómo es posible que un juez de la Corte Suprema de Justicia, ex juez, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, esté hablando, hermanos, de derogar la segunda enmienda, sabiendo que eso requiere de todo un proceso en Estados Unidos? Y esa es la advertencia, esa es la bandera que el Espíritu de profecía y la palabra de Dios nos dice que es tiempo que llegue
el tiempo del fin, hermanos, pero en el fin del tiempo, porque el tiempo del fin pues arrancó en 1798, como hemos dicho. Ahora, lo que voy a presentar ahorita ya lo presenté la vez pasada con relación al tema de las inversiones que está haciendo la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo es posible, hermanos, que en medio de todo este desbarajuste que estamos viendo de cómo se están cumpliendo las profecías, de cómo nos está advirtiendo que está pronto a venir la ley dominical, nosotros como corporación, bueno, nosotros, los que todavía están en la corporación, que todavía están diezmando a la corporación, la organización está pensando, hermanos, en invertir en armamento? Febrero 27 del 2018, ¿cómo, o sea, independiente de que sepamos que el tema del armamento de las armas es un montaje, o sea, es una cosa que está conduciéndose para crear una mente, un tipo de mentalidad que ya no se prohíban las armas? Justo en este momento, hermanos, la Iglesia Adventista se está destapando de cómo se está invirtiendo en fabricación de armas. O sea, ahí ya esto lo presentamos en una de las presentaciones anteriores. Dice por el tema de que la Unión de Noruega pide a la Conferencia General que deje de invertir en fabricantes de armas, y que dice que durante años se han tenido acciones en varios fabricantes de armas. O sea, el tema, no puede haber inversiones de ningún tipo, de la bolsa, en absolutamente nada, mucho menos en armamento, justo en el momento en el cual el mundo protestante apóstata y los católicos están llamando a desarmarse. La Iglesia Adventista, hermanos, está buscando invertir en fabricantes de armas. O sea, es como una dislocación del entendimiento de las profecías, de cómo la Iglesia Adventista no está entendiendo las profecías, no está advirtiendo a la gente sobre lo que está pasando, y a cambio de eso están invirtiendo en fabricantes de armas. O sea, es algo que no tiene sentido. Es una locura lo que está sucediendo con la corporación. Dice la hermana White, hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426 y 427. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país deberá repudiar todo principio de su constitución como un gobierno protestante y republicano, y deberá hacer provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía es para usted que escucha, para cada uno de nosotros que estamos estudiando estos temas para este tiempo. Es para nosotros una señal de que se llegó al límite desde la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:12 está citando Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 427. Ahora,
Joya de los Testimonios, tomo 2, página 411, dice: no hay ahora tiempo para llenar la mente con teoría de los que vulgarmente se llama educación superior, hermanos. No hay tiempo, se acabó el tiempo. El tiempo consagrado a aquello que no tiende a amoldar el alma a la semejanza de Cristo es tiempo perdido para la eternidad. El único tiempo, hermano, visitas que escuchen este mensaje, es tiempo para ser semejantes a Cristo. Dice: no podemos permitir que se pierda tiempo que es valioso para la eternidad. Hemos de permitir ahora, cuando la gran obra de juzgar a los vivos está por empezar, que ambiciones no santificadas se posesionen del corazón y nos induzcan a descuidar la educación requerida para hacer frente a las exigencias de este tiempo peligroso. Y miren lo que dice, y voy a volver a releer lo que les acabo de decir, porque es una verdad muy importante. Dice: hemos de permitir ahora, cuando la gran obra de juzgar a los vivos está por empezar. ¿Y en qué momento va a comenzar eso? Lo dice en el siguiente párrafo. Dice: en cada caso ha de hacerse la importante decisión en cuanto a si hemos de recibir la marca de la bestia o su imagen o el sello del Dios vivo. Entonces, hermanos, la marca de la bestia o su imagen o recibir el sello del Dios vivo es el punto en el cual se comienza la gran obra de juzgar a los vivos, y está por empezar. Y la obra comienza por el pueblo de Dios. El juzgar va a comenzar por el pueblo de Dios, y eso lo encontramos en Ezequiel y en Ezequiel 8, hermanos. Entonces el tema es muy importante para que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 76, párrafos en español, dice: no está lejos el tiempo cuando toda alma será aprobada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. O sea que los que han ido cediendo poco a poco a las exigencias del mundo, al papado, al movimiento ecuménico, hermanos, tristemente, cuando llegue el periodo de persecución, cuando llegue el escarnio, los insultos, la amenaza de encarcelamiento y la muerte, pues tristemente van a fallar. Que sea nuestro Señor protegiéndonos, hermanos, a que no seamos partícipes de esa apostasía, porque eso nos va a llevar a la muerte eterna. Sigue diciendo: la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. O sea que con la ley dominical, hermanos, vendrá ya la separación completa y sabremos quiénes son de qué lado. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras, esto creo que lo conocen ustedes, pero dice: muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermosos trigos. O sea que aún supuestamente en movimientos de donde hay trigo, que significaría que hay verdad presente, hermanos, está lleno de tamo. Por eso es que tenemos que evaluarnos, autoevaluarnos, revisarnos punto por punto en dónde estamos nosotros parados, en dónde está nuestra fe. Vuelvo a repetir: cual nube el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermosos trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario. ¿Y quiénes son los que lucen los ornamentos del santuario sino el pueblo de la profecía de 1844? Somos nosotros los adventistas los que hablamos del santuario.
Dice, todos los que lucen los ornamentos del santuario, que supuestamente estamos hablando de verdad presente, que creo que es lo que ustedes estaban mencionando al principio, de que pues tenemos que tomar decisiones para este tiempo, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Ahora la pregunta es, ¿cómo podremos estar vestidos de la justicia de Cristo? Y la respuesta, hermanos, es que debemos llegar a una experiencia personal como Cristo la tuvo en Getsemaní. Hubo sudor hasta de sangre, hermanos, para que no se hiciera la voluntad de Cristo, sino se hiciera la voluntad del Padre. En este tiempo es un tiempo de necesidad, un tiempo de clamarle al Señor, de pedirle al Señor que se haga es la voluntad de Él y no es la nuestra, y que nosotros estemos vestidos de la justicia de Cristo. Hay dos textos, Hechos 2:38 y Hechos 3:19 nos habla del mismo tema. En Hechos 2:38 Pedro habla en el tiempo del Pentecostés, cuando se dio la efusión del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos nosotros que estar experimentando en este tiempo, es la lluvia temprana, que es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Dice en el verso 38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice más adelante en el verso 40, sed salvos de esta perversa generación. Ese es el llamado que más adelante lo vamos a leer, hermanos, en Apocalipsis 18:1, y con eso acabamos. Es cuando dice sed salvos de esta perversa generación, es el mismo llamado que el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, y el llamado para salir es ya. No hay tiempo para dudar, no hay tiempo que perder, hermanos, porque la obra del mensaje del fuerte pregón está a punto de comenzar. Dice en Hechos 3:14, hermanos, dice, así que arrepentíos, pero en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 401, párrafo 1, Testimonios para la Iglesia, página 400, párrafo 2 y 401, párrafo 1 en español, dice, según las pruebas se vayan acercando a nuestro alrededor, se mostrarán en nuestras filas tanto la desunión como la unidad. Algunos que están en estos momentos preparados para empuñar las armas espirituales, cuando lleguen los tiempos de real peligro, pondrán de manifiesto que no habían edificado sobre la roca firme y cederán ante la tentación. Dice, pero por otro lado, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero. Se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. Es muy importante que lo lean, hermanos, con detenimiento. Dice, el pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ante el creciente peligro cesará la lucha por la supremacía. No habrá más disputas para decidir quién es el más importante. Ninguno de los creyentes fieles dirá, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Pedro. El testimonio de cada uno será, me aferro de Cristo, me gozo en Él porque es mi Salvador. Esa experiencia, hermanos, necesitamos comenzar a vivirla ya. Me aferro de Cristo, me gozo en Él porque es mi Salvador, me aferro en la palabra de Dios, me aferro en el espíritu de profecía, hermanos. Esa es la realidad para poder estar aferrados a la verdad presente. Dice más adelante, entonces el mensaje del tercer ángel aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor, y toda la tierra se iluminará con la gloria del Señor. Vi que algunos con ferro, estoy leyendo Primeros Escritos, página 269, párrafo 2 y 270, párrafo 1.
Dice, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Esa es la experiencia de Getsemaní, hermanos. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Ahora dice, gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Ya no es gruesas gotas de sudor de sangre como Cristo, sino nosotros vamos a estar experimentando una angustia, pero es una angustia que nos va a llevar a un punto de estar completamente entregados a Él. Dice, gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. O sea, no tenemos que aflojar ni soltarnos, hermanos, ni un segundo de la experiencia de nuestro Señor de estar aferrados a Él. Dice, los ángeles malos lo rodeaban oprimiéndolos con tinieblas para ocultarle la vista a Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Esta es la misma experiencia que tuvo Cristo en la cruz, que estuvo rodeado de la oscuridad, pero Él en medio de todo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice más adelante, de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Aquí está hablando ya después, hermanos, del tiempo que se nos avecina de la gran crisis. Dice, vi que algunos no participaban en esta hora de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Por favor, hermanos, tengamos en cuenta que si nosotros no estamos atentos a las señales, no estamos atentos a velar, a orar, a como el Señor le dijo a sus discípulos en el Getsemaní, los encontrará durmiendo a más de uno y serán llamados indiferentes y negligentes, sin cuidarse, resistir a las tinieblas que los envolvían. Y Dios va a quitar a los ángeles que están protegiendo a los hermanos y se los va a dar a los que están atentos y que están resistiendo con todas sus fuerzas a los ángeles malos. Por eso es que es tan importante el velar, el orar. La relación diaria con nuestro Señor, hermanos, debe ser muy importante. Ahora, dice, voy a leerle más adelante en la página 271, ya faltan dos pantallas y ya acabamos. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunos esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Lo que escuché yo de los bautizos, hermana Brenda, de cómo la gente estaba uniéndose a este mensaje. Dice, desvaneciéndose todo temor a los parientes y solo la verdad fue exaltada para ellos, habían tenido hambre y sed de la verdad, y esta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Y la profeta nos dice, hermanos, en la página 606 del conflicto, perdón, 592 de la gran controversia, dice, cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Dice, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo.
Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Y entonces, hermanos, estaremos preparados para el fuerte pregón. Y Apocalipsis 18 del 1 al 4 nos habla de la necesidad, hermanos, de estar preparados, porque el ángel va a descender del cielo con gran poder, pero tiene que estar el pueblo preparado y debemos dar ese potente clamor a partir de un arrepentimiento y una confesión verdadera para poder ayudar a que las personas salgan de Babilonia. Y esa es la tarea, hermanos, de poder dar la advertencia al mundo entero, porque todo el mundo ha bebido del vino y el furor de su fornicación, y es tiempo para que el pueblo se despierte. Con esto termino, hermanos. Esta presentación va a estar puesta en el canal de YouTube de Apocalipsis, así como tal está Apocalipsis espacio 14, el 1 y el 4, Apocalipsis 14, o ustedes pueden escribir también www.apocalipsis14.com. Es importante, hermanos, que repasen esta información, que ayuden a otras personas a que se preparen y que ayuden a que esto se mueva, a que cuando se esté escuchando la agitación de la ley dominical y de que se imponga el tema en las escuelas de la religión, es tiempo, hermanos, para prepararnos, para ayudar a que otras personas conozcan de la verdad presente. Esta es la oportunidad. No hay que escatimar recursos en este tiempo, hay que estar apoyando la obra misionera, obra médico-misionera, a los 6 puntos de apoyo con el diezmo, como lo vimos, como se los presenté a ustedes. Si lo vieron, ojalá lo hayan visto, pero es tiempo, hermanos, de tomar decisiones y de salir de Babilonia. Caída es Babilonia, porque se ha dado de ver y se ha llenado de todavía aborrecible y todavía inmunda, y por eso nuestro Señor en Apocalipsis 18:4, donde dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas. Es un llamado que el Señor nos está haciendo. Este mensaje va a darse con potente voz, con fuerte pregón, cuando llegue la ley dominical. Pero tenemos que estar haciendo la labor, hermanos, de dar los mensajes de los 3 ángeles, porque este mensaje de Apocalipsis 18 va a ser un altavoz, como una potenciación del mensaje que está contenido en los mensajes de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les acompañe. Y pues dejamos el espacio por si hay preguntas, y pues gracias por su paciencia y que el Señor les acompañe en el estudio de estos temas. Hermano, ¿me sigue escuchando? Sí, señora, estoy escuchando, hermano. Hermanos, ¿nos escuchan? Si alguien tiene una pregunta en esta noche, puede marcar estrella 61.